Es el, José es el evangelizador más grande de este concepto que nosotros le conocemos como la contabilidad vertical, que básicamente, como pequeña introducción, hace una distinción súper grande, porque contadores empresariales y contadores externos tenemos una vida completamente distinta. Y a ratos los contadores externos tenemos que acostumbrarnos a trabajar con las herramientas hechas para las empresas. Y a ratos los creadores de productos cometemos el error de quitarle features a los grandes sistemas de ERPs, hacer un SAP chiquito, hacer un Oracle chiquito para que la gente pueda hacer contabilidad, pero eso no necesariamente es lo que un contador externo necesita. Un contador externo necesita velocidad y precisión. Y para eso hay muchas cosas que creemos que uno tiene que hacer 40 contabilidades al mismo tiempo, tener un buen flujo de tareas, tener la capacidad de ser preciso en las actividades y quitar todo lo que quite esa precisión. Entonces, sobre eso hemos trabajado bastante y es sobre lo que vamos a hablar, sobre cómo la contabilidad online, la contabilidad vertical y la nueva tecnología puede apoyarnos a mejorar en nuestras actividades diarias, en nuestra productividad y en nuestra capacidad de atender a más clientes con los mismos recursos o incluso de forma más, eh, con menores inversiones. Entonces, sin mucho más que decir, José, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Raúl, por esa introducción. Muchísimas gracias a todos los colegas contadores que hoy día se han reunido, están aquí en esta sesión. Voy a compartir mi pantalla. Mi presentación un poco va enfocada. No sé si pueden ver ya mi pantalla. Se está compartiendo, está en proceso. Genial, ahí sí, estamos. Listo. Ya, ok. Igual mi charla dura 20 minutos. Preferible si es que voy pasando por algunos lados, alguien tiene alguna inquietud, me interrumpe sin problema. Como decía Raúl, un poco la idea es una charla para enseñarles qué es exactamente lo que estamos pensando, qué es la contabilidad vertical, que es una derivación de la contabilidad online. Y en esta exposición yo voy a argumentar que en realidad tenemos que ver de otra manera los nuevos sistemas contables. Sobre todo quienes hemos estado mucho tiempo haciendo contabilidad para compañías externas, nos hemos dado cuenta que hay mucho más allá de tener una herramienta para hacer. Las herramientas, muchas de estas que estamos utilizando hoy día fueron creadas en los 90s. Sí, se han modernizado, pero en realidad los procesos no se han modernizado tanto, pero en cambio la tecnología sí se ha cambiado. Entonces sí creemos que todavía falta hacer muchísimas cosas y muchísimos cambios a los sistemas existentes. Entonces, mi charla, como les decía, se centra en cómo ser mucho más productivos con contabilidad online. Sea que ustedes ahorita usen algún sistema antiguo, sea que usen Excel o usen SAP o usen cualquier sistema de la anterior generación, quiero hacerles una introducción de qué es lo que estamos pensando que los sistemas online deben y deberían tener como características. Y esto no es simplemente teoría, nosotros ya tenemos miles de clientes ya corriendo en nuestra plataforma, muchos de ellos usándolo en forma tradicional, pero en línea, que ya es un incremento y una eficiencia de un 5X, le llamo yo, pero otros que también están empezando a utilizar el concepto de contabilidad vertical y contabilidad masiva. Creo que es súper importante manejar ese tema, ¿no? Entonces, mi nombre, por si acaso, es José Villarreal. Ahí tienen ustedes ahí mi correo, cualquier cosa, también mi handle ahí para cualquier cosa, ¿sí? Entonces, un poco lo evidente cuando uno pasa a un sistema online, de un sistema de escritorio, hay un montón de cosas que son fundamentales, que es lo más evidente, ¿no? Entonces, en esta parte no les voy a aburrir, porque eso es lo que salta a simple vista, ¿no? Trabajas donde quieras, trabajas a las horas que quieras, todos tienen la misma información. Trabajas a las horas que quieras, sí, alguna gente dice, no, pues ahora trabajo mucho más, porque ahora me dicen que puedo sacar balance de los sábados. Entonces, sí, hay algunos temas ahí complicados, pero la disponibilidad de la herramienta es lo importante, ¿no? Puedes usarlo desde tu móvil, tu iPad, tu tablet, PC, Mac, Linux, PC, Google Chrome, y no tienes que estar atado a un equipo físico. Algunos de ustedes han experimentado que por la pandemia tuvieron que portar sus sistemas a un sistema con TeamViewer o escritorio remoto. Si bien eso de alguna manera les da acceso desde otros computadores,
todavía tienen que tener, el penúltimo punto es, tienen que tener todavía una infraestructura en su negocio, ¿no? Entonces, la contabilidad online ya completamente se olvida que ustedes tengan servidores o que tengan que hacer mantenimientos o que haya costos asociados. Todo, absolutamente todo, las compañías que nos dedicamos a hacer este tema corren en la nube. Entonces, ustedes no tienen que simplemente preocuparse de sus computadores. Lo único que tienen que tener es acceso a Internet y simplemente ya pueden tener acceso, ¿no? Entonces, digamos, pero eso es lo evidente, ¿no? Cuando te pasas de una tecnología escritorio, como el Excel que tienen en el escritorio, ¿no es cierto? Después se pasan a un Excel compartido. La maravilla es que puedes accederle donde tú quieras. Puedes compartir la información para que otros puedan trabajar contigo. Entonces, digamos, eso es lo más evidente y es la primera parte que vemos, ¿no? Sin embargo, yo sí creo y es importante, nos hemos dado cuenta, nosotros estamos ya corriendo sistemas en línea más de 10 años. La nueva tecnología de Dora, por ejemplo, tiene aproximadamente 5 años, 4 años más o menos en el mercado. Hemos aprendido algunas cosas y generalmente hay algunas cosas que son muy obvias, pero no son muy evidentes, ¿no? Entonces sí es un poco interesante este tema. Entonces, como contadores, nosotros como contadores, siempre hemos trabajado, y me gusta a mí este gráfico porque siempre hemos trabajado de una forma horizontal. Quiere decir que hemos adaptado sistemas, y ustedes le ven, yo he puesto acá arriba como que prohibido usar ERPs, porque típicamente un ERP no fue diseñado para un contador. El módulo de contabilidad de un ERP fue diseñado para un contador dentro de una empresa, en donde su función es trabajar con la empresa en forma horizontal, con los procesos empresariales. Sin embargo, muchos de ustedes que trabajan en contabilidad en realidad hacen un proceso vertical. Entonces utilizan el mismo sistema para 2 o 3 compañías o capaz 10, 20 si son asesores contables y no necesariamente están físicamente en el lugar de trabajo con el resto de la compañía. Entonces, como nosotros lo vemos, la contabilidad online, la contabilidad vertical es bastante distinta de la que tienen ahorita en los ERPs o en los sistemas convencionales administrativos financieros, ¿sí? Entonces nosotros hacemos una distinción entre el contador libre y el contador empresarial, ¿sí? Entonces el contador libre, o llamémosle el freelance, o el contador que está haciendo actividad de contable para otros terceros, ¿no es cierto? Es radicalmente distinto a lo que hace un contador en una empresa. Un contador en una empresa generalmente también es la persona que les hace, digamos, las nóminas y también les hace los encargos y hace el tema administrativo. Muchas veces inclusive sirve como una persona que ayuda a hacer los procesos dentro de la empresa. En cambio, un contador externo simplemente se dedica a hacer impuestos y hacer las declaraciones. Entonces, sí hay que distinguir entre las dos actividades súper fuerte. Y los día a día no pueden ser más distintos. El contador que está en la empresa trabaja y interactúa con las personas de la empresa. En cambio, un contador externo no interactúa capaz de con 1 o 2 personas máximo y se dedica a hacer la contabilidad vertical de varios clientes simultáneos, ¿sí? No tenemos herramienta o material relevante para enseñar a la gente que hace contabilidad externa. Siempre nos enseñan como contadores la contabilidad general, nos enseñan a hacer asientos contables, a hacer todo lo que es contabilidad como si fuera una empresa. Pero en realidad manejar 15 o 20 empresas simultáneas como un contador independiente es extremadamente distinta, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay que hacer una distinción en qué tipo de función como contador tenemos, ¿sí? Si somos un contador empresarial que manejamos una contabilidad dentro de un proceso empresarial, por supuesto, un ERP y un sistema antiguo funciona muy bien. Sin embargo, si somos un contador externo que maneja 15, 20, 30 contabilidades o muchos más, o tiene asistentes regados en todo el país para llevar una cierta cantidad de contabilidades paralelas, en realidad necesitamos hacer otro tipo de tecnología, ¿sí? Entonces, es un poco la diferencia que nosotros vemos entre un contador empresarial y un contador libre, ¿sí? Entonces, lo que hemos pensado, y esta es como nuestra máxima que nos lleva a pensar en estas cosas, es que si yo puedo hacer un proceso más eficiente, tener más tiempo para mi negocio o puedo atender más clientes con el mismo tiempo, puedo generar mucho más dinero porque tengo mucho más tiempo disponible, ¿sí? Porque el gran problema de un contador externo, digamos que estamos atendiendo 3 o 4, 5, 6, 10 contabilidades, es el tiempo. Yo no puedo escalar mucho más mi negocio si es que soy un contador externo y no tengo las herramientas para liberarme de más tiempo. Entonces, la contabilidad online viene para justo suplementar este tipo de herramientas y poder darnos más tiempo y que sea mucho más rentable, ¿sí? ¿Ok? Entonces, el mundo ha cambiado, tenemos unas nuevas modelo mental que tenemos que trabajar y es que toda la tecnología ahora está en la nube. Si ustedes ven, su correo electrónico corre sobre la nube, las redes sociales corren sobre la nube, el banco corre sobre la nube, o sea, ya es muy difícil o es muy poca las personas que van a los bancos. Entonces, en realidad, todo está corriendo ahorita en la nube, ¿no? Un segundo tema también es una tendencia mucho más fuerte a la regulación. Todas las entidades
el SRI, por ejemplo, el IES, el Ministerio de Trabajo, todos están haciendo cada vez es más regulado todo el tipo de trabajo que estamos haciendo. Y eso hace que nosotros como contadores, como profesionales, cada vez seamos mucho más especializados en impuestos, en control, y tenemos que estar siempre actualizados con las nuevas normas que están saliendo, siempre tener mucho más al corriente estos temas, ¿sí? Entonces, los contadores externos o los contadores en sí, nos estamos convirtiendo en trabajadores de conocimiento. Había una época donde decían, claro, la contabilidad como contador en sí va a desaparecer. Eso nosotros no creemos, eso es imposible que sea reemplazado jamás. La tecnología podrá llegar hasta un punto, pero siempre el contador va a ser quien esté como el que lleve el conocimiento contable de una compañía o de varias compañías. Lo que va a cambiar es el rol del contador, ¿sí? Muchas veces algunas empresas lo consideran al contador como el digitador o el que les da digitando las cosas y después saca los impuestos, ¿no? Entonces, en realidad estamos mutando mucho más allá de eso, ¿sí? Otra tendencia fuerte que vemos también es que el trabajo remoto es la norma. La pandemia aceleró este proceso mucho más fuerte. Nosotros durante la pandemia hubo mucha adopción del sistema de Dora porque evidentemente es un sistema online, pero aparte de eso estamos viendo que un montón de gente está haciendo de alguna manera temas remotos, con TeamViewer o escritorios remotos. Hay muchas empresas que están trabajando con su misma tecnología, pero están conectándose a su empresa porque la gente ya se empezó a dar cuenta que pueden trabajar remotamente. Y eso es un tema súper interesante que ha pasado en estos últimos años, ¿no? O sea, la pandemia aceleró algo que nosotros creíamos que iba a pasar en los próximos 5 a 7 años, ¿sí? O sea, era inevitable, pero la pandemia evidentemente aceleró mucho esto, ¿sí? Entonces, lo que siempre nos topamos cuando empezamos a ver contabilidad online o ver un nuevo tipo de contabilidad, viene el argumento, siempre lo hemos hecho así, o sea, ¿por qué voy a cambiar el Mónica? ¿Por qué voy a cambiar mi Excel? ¿Por qué voy a cambiar mi sistema SAFI antiguo que tengo yo, que funciona en Windows 98? Porque ya funciona y siempre lo hemos hecho así, ¿sí? Entonces, la respuesta es que ahora ya hay una división entre un contador tradicional, ¿sí? Y un contador libre, y dada la tecnología que tenemos, podemos hacer un trabajo muchísimo más eficiente. Y ese es el centro de la charla. ¿Cómo podemos convertir la contabilidad en algo mucho más eficiente? ¿Sí? Entonces, el contador libre, equipo, estos son 5 puntos, que es lo que voy a tratar en el resto de mi charla. ¿Cuáles son los 5 puntos entre un contador moderno, libre, que está haciendo múltiples contabilidades, y un contador tradicional? ¿Sí? Contador tradicional es alguien que todavía está en una empresa, trabaja para una empresa, está empleado en una empresa y tiene un departamento en una empresa y tiene generalmente un equipo grande. Generalmente tiene un sistema, un ERP antiguo. Contador libre, en cambio, es alguien que tiene un sistema moderno de software, se conecta a múltiples plataformas, se conecta al banco y funciona automáticamente a través de estas plataformas, ¿sí? Entonces, la diferencia es que hay un contador libre, es trabaja sincrónicamente, puede hacer 20 contabilidades simultáneas, por ejemplo. Se enfoca mucho en documentos, hace contabilidad post-ejecución, ya voy a topar eso en un ratito, y prioriza la velocidad y la precisión. Un contador tradicional, en cambio, trabaja dentro de la empresa, sincrónicamente, básicamente apoyando con otras personas de la empresa, generalmente una sola contabilidad dentro de la misma empresa, ¿sí? Y el enfoque no es hacer impuestos o hacer la contabilidad profesional, se hace en la contabilidad, sino cumplir los procesos empresariales, ¿sí? Hace contabilidad en tiempo real, quiero decir que hace, mientras está ocurriendo las cosas en la empresa, hace la contabilidad en tiempo real y prioriza el flujo del trabajo de la empresa. Este es el cambio de paradigma que estamos viendo hacia un contador libre, un contador tradicional, ¿sí? Entonces, vamos con el primero. Es evidente, no es lo mismo hacer contabilidad para una empresa que hacer contabilidad para 20 empresas, ¿sí? Y ahora cada vez estamos viendo que muchísimas, inclusive empresas medianas, ya no tienen una sola empresa, tienen 2, 3, 4 empresas con diferentes negocios y cada vez es complejo. Entonces, el manejo y las relaciones para poder manejar 20 relaciones con clientes y llevar a la declaración a tiempo de 20 empresas es mucho más complejo que manejar una sola empresa. Entonces, en este proceso, a los contadores que son externos o que están acostumbrados a manejar volumen o varios clientes, la clave es la comunicación, ¿sí? Entonces, aquí nosotros proponemos algunos temas interesantes. Por ejemplo, nosotros damos a todos nuestros clientes, y eso todos los que tienen contabilidad online, te ofrecen aplicaciones donde tú puedes dar a tu cliente un acceso y sin necesidad de mandarle el reporte, sin mandarle el reporte de declaración o cualquier notificación, el cliente ingresa y ya puede ver su contabilidad. Él no va a mover la contabilidad porque no le vas a dar acceso a que vea los diarios, tú puedes regular el acceso, pero lo importante es que ya la información está ahí. Entonces, de plano, la comunicación que tú tienes con 20 clientes simultáneos, por ejemplo, haciendo una contabilidad en outsourcing, una contabilidad externa, no te estás llamándole al cliente, irle a visitar, porque ahora ya se ha regulado todo ese proceso por la pandemia, sino tú simplemente le instalas la aplicación y el cliente en cualquier instante puede ver sus declaraciones y puede ver sus impuestos. Entonces, eso es inmediato.
Adicionalmente, el cliente puede ver todas sus facturas a través de un archivo digital. Muchos de ustedes, capaz los que no utilizan contabilidad online, capaz les mandan por WhatsApp los documentos al cliente, ¿no es cierto? Entonces, eso ya es mucho más práctico. Si de una vez tú en tu sistema contable ya tienes una aplicación que tiene acceso al cliente y tienes un archivo, el archivo virtual directamente de todos los documentos. Recordemos nosotros antes de la pandemia o muchos años antes, yo sí me acuerdo trabajando en contabilidad, se tiene los archivadores, pues las empresas tienen archivadores, porque ahí es donde está la documentación. Eso básicamente casi está desapareciendo. Entonces, si tenemos, hablamos de currículums, fichas de los empleados, si estamos hablando de contratos con clientes, contratos con proveedores, casi todo es virtual. ¿Y dónde lo tenemos? Lo podemos tener en un Drive, lo podemos tener también en cualquier tipo de aplicación que esté en la nube, o podemos tener vinculada a la contabilidad. Nosotros proponemos que tiene que estar vinculada al archivo, y nosotros llamamos archivadora, es un producto que viene con Dora, entonces pueden archivar toda su documentación ahí. Entonces, súper accesible, el cliente puede entrar directamente, ver y descargar PDFs, por ejemplo, sus facturas electrónicas, o descargarse las fichas de los empleados. Entonces, digamos, para manejar, y un poco aquí el resumen es, si quieres manejar 20 contabilidades simultáneas o entregar un servicio de contabilidad online donde tú no eres un contador digitador de una empresa, sino de múltiples empresas, tienes que empezar a utilizar estas herramientas para reducir la comunicación que tengas con los clientes. Aplicaciones móviles para que los clientes ingresen directamente o sistemas de archivos. ¿Sí? Entonces, igual todo lo que les estoy presentando, nosotros como compañía los ofrecemos en términos generales en todo el mundo. Ahora los contadores están migrando hasta este tipo de tecnología, ¿no? José, nos llega una pregunta. Si es que ya tenemos, o sea, ¿por qué si es, más o menos es así, la estoy parafraseando porque es bien larga, pero si es que ya tengo en WhatsApp los datos de mis clientes, o si es que ya tengo las carpetas listas, ¿por qué debería migrarme a un sistema? Porque es más fácil la comunicación. O sea, estamos hablando de tiempo. O sea, para mí el WhatsApp es súper bueno, ¿no? Y le puedes mandar ahí la declaración. Pero si manejas 2, 3, 5, 7, 20, está bien. ¿Eh? Pero después el contador gana por la cantidad de contabilidades que hace. Y si Ujú. contratas y quieres llevar 40 contabilidades y ser mucho más grande y empezar a crecer, necesitas un sistema para que esa comunicación fluya. Entonces, en vez de mandar a tus 15 clientes del estado de pérdidas ganancias, a los 15 ya se te hace complicado en WhatsApp, simplemente les das acceso a la plataforma y no le haces nada. Él mismo consulta, abre y ve su contabilidad. O sea, tú ya no eres la persona que le mandas información, sino él mismo consulta y se acostumbra a tener su información. Bueno, Entonces, evidentemente, si es uno, no. Si es cinco, capaz se hace, pero si tienes 15, 20, estas herramientas te hacen a toda velocidad este proceso. Entonces, en el proceso que nosotros implementamos, por ejemplo, cuando tú mandas, digamos, llenas la declaración, haces todo el proceso del cierre del balance y automáticamente el señor recibe su recordatorio en la aplicación y en la aplicación él entra, ingresa y está su balance. ¿Sí? ujú, de Es acuerdo, una conversación menos, llamémoslo así, ¿no? de acuerdo. Lo que haces es cada 2 o 3 meses llamarle, visitarle, porque eso ya es un tema de relaciones, ¿no? Pero en realidad sí te salvas en eso. Y justo venía estos dos temas, porque eso es uno de los temas de comunicación, ¿no? Los otros son las tareas y recordatorios en forma de calendario. Nosotros manejamos dentro del sistema, por ejemplo, si han usado algún sistema como Kanban o Kanban o Workday, es un pipeline de actividades. Entonces, generalmente cuando tienes un equipo contable, digamos que tú eres un contador, tienes 2 asistentes contables, en la oficina digamos, tú le puedes ir diciendo, oye, haz esto, pero cada vez estamos más remotos, cada vez el talento se encuentra en diferentes ciudades, podemos trabajar simplemente con chat, ¿no es cierto? Pero necesitamos herramientas para comunicar. Entonces, nosotros dentro de nuestro programa, por ejemplo, manejamos un sistema de tareas donde tú puedes otorgar tareas automáticas. Entonces, le doy un ejemplo de cómo funciona un flujo mucho más fácil. Cada vez que tengas un nuevo cliente, tú le pones la fecha de declaración y el sistema automáticamente se encarga de que el asistente contable cumpla con las fechas de presentación e informe. Cada vez que la persona pone y le manda, porque es un Kanban, tú le manda ya hice la declaración, automáticamente le maneja un recordatorio al cliente que ya tiene su declaración y puede consultar directamente en su plataforma. ¿Sí? Entonces, a medida que las personas o los contadores trabajan en la plataforma y hacen el proceso y el flujo de trabajo, la comunicación se automatiza. ¿Sí? Nos demoraremos muchísimo más en hacer un demo, pero un poco quiero que lleven la idea de que al implementar el sistema de comunicación a través de Dora, por ejemplo, que es una de las contabilidades online que estamos implementando nosotros, que lo hacemos nosotros, tienes estas capacidades y estas herramientas para poder comunicar a los clientes de forma automática, sin necesidad de estar escribiendo los WhatsApps o todos los WhatsApps. Que de plano ya es bueno, ¿no? O sea, ahora todo el mundo usa el WhatsApp y eso es un buen sistema. Entonces,
Y aquí yo voy aquí ya cuantificando el tema. El proceso de manejo de cliente, en realidad un nuevo cliente es completamente marginal, ¿sí? Generalmente es 1 hora por mes por cliente con la app de notificaciones y manejando el proceso, el flujo de trabajo que manejamos en contabilidad online, ¿sí? Una contabilidad normal, en comunicaciones, capaz te puedes demorar en todo el mes unas 4 horas en lo que le mandas el mensaje, en lo que le recibe el cliente, en lo que él te manda los documentos, porque recuerden, los documentos él le tiene que mandar de alguna manera o bajarse la plataforma del SRI y mandarle. Ahora, todos estos temas con la contabilidad vertical están automatizados. Entonces, nosotros estimamos, en base a lo que hemos trabajado con clientes, que hacemos una demora entre un sistema normal con un sistema convencional y un sistema de contabilidad online vertical que puede manejarse en menos tiempo, ¿sí? El concepto, como les digo, siempre la máxima es intentar reducir la cantidad de interacciones que tengamos y la cantidad de cuentas que pueden llevar con el sistema.